Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, viento en popa a toda vela, como digo siempre con el Barça. Es que es un placer, es una gozada hacer estos episodios del podcast después de los partidos del Fútbol Club Barcelona. Perdonadme un poquito si tengo la voz así un poco cascada, porque he cogido ahí un pequeño resfriado, pero bueno, nada grave. Pero es verdad que la voz ahí se está acabando de reponer. Bueno, esto va muy bien, la verdad. Va muy bien. Este equipo ha ganado 4-1 al Girona, que era un partido, bueno, uno más, ¿no? En el camino. Girona siempre es un equipo incómodo. Michel siempre había sacado buenos resultados como entrenador del Girona ante el Barça. Es la primera vez que perdía en el estadio del Fútbol Club Barcelona, siendo el Barça local. Y hoy, pues prácticamente no ha tenido opción, ¿no? Es verdad que en algún tramo de la segunda mitad, con el empate, con el 2-1, el Girona estaba ahí metido en el partido, pero es verdad que el Barça siempre transmite esa sensación de tener controlado el partido, de saber controlar, de saber interpretar lo que es mejor para el juego. Esa es la madurez, ¿no?, de la que hemos ido hablando de este equipo de Hansi Flick en comparación con el Barça del inicio de temporada, o aquel mes horribilis de noviembre y un poco en parte también diciembre, y pinta la cosa muy bien. Yo una semana más os tengo que seguir diciendo que pinta la cosa muy bien, que ganaremos o no ganaremos títulos, que el equipo ganará o no ganará títulos, esto ya se verá, que la cosa evidentemente ahora entra en su tramo decisivo. Ayer he escuchado la rueda de prensa del Cholo Simeone después de dejarse puntos, un Atlético que, bueno, yo creo que está ya fuera de la lucha por el título de liga después de, evidentemente, los últimos resultados. Y él decía que las ligas se deciden en los últimos 5 partidos, sí, pero a esos últimos 5 partidos tienes que llegar con opciones. Y evidentemente el Atlético no va a llegar, el Barça va a llegar, el Madrid parece que también. Y bueno, ganaremos o no ganaremos, pero este equipo es una auténtica gozada de ver, es divertidísimo. No hay ningún equipo con la capacidad goleadora que tiene el Barça en toda Europa. No hay ningún equipo que sea tan divertido de ver. No hay un equipo tan versátil, porque es lo que siempre os digo, ¿no? La capacidad del Barça para jugar de diferentes maneras, adaptarse al partido. Yo tenía la sensación al principio del partido de hoy que no tenía el día de máxima inspiración el Barça. Pero da igual, no hace falta, los grandes equipos a veces no tienen que estar sobre 10, ¿no?, para ganar los partidos, sino que muchas veces un 6, un 7 les vale, y después está el talento individual y la adaptabilidad, ¿no? Cuando el equipo ya juega de memoria, cuando tiene las ideas claras, cuando el equipo va solo, cuando el cuerpo técnico conecta y da indicaciones que llegan rápidamente a esos jugadores, cuando el cuerpo técnico te hace mejor como futbolista, las cosas pues van bien, es un reloj suizo bien engrasado, y que realmente pues eso es lo que les está pasando a este Barça actualmente, ¿no? Yo creo que es lo que vivimos cada fin de semana. Se habla de cansancio, se habla de desgastes, se habla de el partido del otro día de Osasuna, ¿no?, en un horario bueno, es en el descanso adecuado, una fecha inadecuada bajo mi punto de vista. Ya sabéis lo que pienso al respecto, pero las excusas, bueno, no se ponen, no se sitúan, se acepta lo que hay, se tira para adelante en una mentalidad de vida que yo creo que es muy adecuada, que Flick la impuso desde el primer día, y que rompe un poco la dinámica de los últimos años, ¿no?, donde se hablaba a veces mucho más en ruedas de prensa y públicamente, y a nivel de club, no me refiero por Xavi, sino lo digo en general, ¿no?, que había mucha excusa y mucho drama, y oye, aceptación de la realidad, y a partir de aquí con lo que tenemos vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pues oye, pues hasta dónde llegamos, pues llegamos que el Barça está imparable, ¿no? Que entramos en el mes de abril y el Barça va viento en popa, como digo, y transmite unas sensaciones inmejorables. Bueno, hoy ha hecho cambios Flick, ha presentado un 11 que ya se esperaba, ¿no?, donde hubieran cambios no muy radicales, pero ha entrado Araujo, por ejemplo, en el eje central de la defensa, con Íñigo Martínez ahí, ha entrado Gerard Martín por Valde en el lateral izquierdo. Ahora hablaremos de Gerard Martín porque ha hecho un gran partido, es otro de los jugadores que han crecido y que siguen creciendo a lo largo de la temporada. Aquí hay lateral, yo creo que esto es más que evidente, aquí hay lateral, y de los buenos, ¿eh? Ojo con este chico, porque creo que está llegando a un nivel altísimo, y vamos a ver hasta dónde llega su evolución como futbolista. Hoy sin duda para mí ha hecho el mejor partido, incluso dando una asistencia hoy de gol. Pedri y Eric García, que también ha jugado muy bien, Eric García en el doble pivote, Fermín lo ha puesto en la media punta, Gavi lo ha puesto más en la izquierda, en ese cuadrado, que no le quieren decir cuadrado, pero yo sigo viendo que es un cuadrado, porque yo a Gavi lo veo por dentro, no lo veo enganchado más a banda, y después Lamine y Lewandowski, ¿no? Bueno, pues ha sido un 11, yo creo que después, con las alternancias en la salida de Jong y Ferran, todo muy bien estudiado, todo ha salido a pedir de boca, y el Barça ha hecho muy buen partido. Nombres propios.
ha sabido interpretar el Barça desde la salida, ¿no? Ha hundido al rival, la defensa hoy adelantada, ¿no? Esa presión alta del Barça ha sido impecable, creo que de las mejores de toda la temporada. De las mejores, y es verdad que mira el Girona, que es un equipo con calidad arriba, tiene a Danjuma, ¿no? Que es un jugador con criterio. A mí Asprilla me gusta mucho, creo que este chico va a llegar muy lejos, lo llevo diciendo toda la temporada, lo llevo observando toda la temporada, me parece que es un jugador que a la que pula algunos aspectos de la elección, ¿no? Me parece que va a ser un extremo de equipo grande, el colombiano del Girona, pero cuando ha empatado ahí Danjuma, que es un error un poco... A ver, yo creo que es un error de Araujo en cómo le cede el balón a Lewandowski. Lewandowski creo que no tiene la capacidad para aguantar de espaldas como acostumbra pasar en la fuerza, ¿no? A Blin. Blin es un jugador muy listo y como Araujo ha hecho ese pase y se ha quedado vendido, Danjuma aprovecha el espacio, ¿no? Pero más allá de ese error, el Barça constantemente ha tenido el partido controlado, no se ha puesto nervioso. Y es cierto que ha generado mucho, pero no ha acabado de definir. El gol no ha llegado hasta el minuto 43. Es verdad que antes ha habido esa jugada de Fermín, que me voy a parar aquí, en ese posible penalti que... lo he visto de todas las maneras posibles, la jugada. No entiendo cómo han podido pitar falta de Fermín. O sea, no, mi cabeza debe estar programada en el fútbol antiguo. Ya sé que en el fútbol moderno estas cosas seguramente a 3 por hora pues se pueden pitar con la pausa, con la repetición, con las cámaras de las cámaras de las cámaras. He estado escuchando a diferentes compañeros y gente de medios de comunicación que decían que sí, que en una toma, en un primer plano, pixelado, se veía como arrastraba el pie o no sé qué explicación extraña que no he acabado de entender tampoco. Respeto todas las opiniones, pero si no lo entiendo, os tengo que decir la verdad, no lo entiendo. Y no sé cómo se puede pitar en todo caso ahí falta de Fermín. O sea, me parece que es que de verdad estamos convirtiendo esto en una complicación, nos estamos complicando la vida con el fútbol de una forma tremenda. O sea, yo, en todo caso, yo creo que es penalti y si no, pues falta fuera del área, de esas jugadas que, bueno, va, el árbitro ha dicho fuera del área, te la comes un poco así, pero yo veo más penalti. No sé, yo entiendo que Fermín estuviera alucinando porque realmente es que en los campos de fútbol, no digo que sea cosa del Barça, creo que en todas partes estamos, no sé, perdiendo el norte con este deporte y estamos entrando en el absurdo absoluto con algunas decisiones que se toman, en cómo se miden, en cómo... No sé, en fin, no quiero abrir este melón, pero bueno, el Barça se ha repuesto bien y después ha llegado ese autogol de Cresci, que sí, es un autogol, pero que también se lo podría haber dado a Lamine, pero bueno, es igual, y con Eric García participando por ahí. Y yo creo que es una gran recompensa para todo lo que estaba haciendo Lamine, ¿no? Desequilibrando desde el primer momento, desde el primer minuto de partido, volviendo loco a Miguel Gutiérrez, a Cresci también en la ayuda, Asprilla de hecho no bajaba a ayudar en esa banda y ahí Lamine se ha encontrado súper cómodo, los ha destrozado, jugando por dentro, por fuera, con el 1 contra 1, toques, magia, taconcito por aquí, taconcito por allá, chute con la izquierda buscando la rosquita siempre a la derecha del portero, o sea, una capacidad para desbordar y desequilibrar. Como siempre os digo, ¿no? El debate ese de que no marca tantos goles más menos es un debate absurdo, porque solamente hay que ver un partido del Barcelona ante cualquier rival para darse cuenta que Lamine es un futbolista que desequilibra sin marcar y a veces incluso sin asistir. O sea, es el detonante absoluto desde el cual el Barça tumba los partidos ante el rival, ¿no? Entonces, hoy ha hecho, para mí, ha sido el jugador más determinante, el que abre la lata, el que desequilibra, el que genera las grandes ocasiones de gol. Hoy en la presión ha estado excelente. Ya os he dicho antes que el Barça para mí ha hecho uno de los mejores partidos en la presión alta, pero Lamine especialmente ha estado muy acertado en esa presión y creo que vamos, es que tú ves a Lamine, ves a este Barça, pero ves a Lamine Yamal, que es el gran crack para mí diferencial de este equipo junto con Pedri, los dos que tienen más magia, cuando ellos dos conectan siempre pasan cosas, fijaos en el terreno de juego, pero tú ves a Lamine Yamal hoy y piensas, es que me veo capaz de todo. O sea, sí. Yo entiendo que Flick diga, bueno, es que somos capaces absolutamente de todo, ¿no? Y yo creo que está en un estado de forma brutal, ¿no? Y el otro Lewandowski, ¿no? Que es cierto, como siempre os digo, que a veces cuando pasa el balón por sus botas, en la frontal del área, de espaldas, a veces le cuesta y tal, pero da igual. Es indiscutible, está marcando goles, estaba teniendo hoy un partido complicado, con dificultades para encontrar espacios en el remate, un poco lento, a veces incluso un poco tosco, da igual, se ha sacado de la chistera,
es un killer, es un creador de goles, ¿no? Un remate acrobático dentro del área para ganar la posición a Gazzaniga, en una situación, pues, de eso que hemos visto mil veces en el fútbol, que dices, esto solamente lo marcan los auténticos nueves, ¿no? Es algo que no se puede explicar, lo tienes o no lo tienes, Lewandowski lo tiene, y después el doblete, ¿no? Con un derechazo colocadísimo, que se la pone perfecta y remata con una tranquilidad tremenda, 25 goles, 3 marcó Mbappé ayer, ahora el 2, la lucha por el Pichichi está preciosa entre Lewandowski y Mbappé, el veterano, digamos, que se va apagando poco a poco, aunque de momento sigue en plena forma, y el futuro, ¿no? Mbappé, que ya es la realidad también, ¿no? La verdad es que estamos disfrutando mucho también de esa lucha, y Lewandowski hoy ha hecho un gran partido, sobre todo en el tramo final. Como siempre os digo, a Lewandowski se le tiene que pedir que marque goles y sea decisivo con sus remates, ¿no? Lo fue el día del Atlético de Madrid con ese gol decisivo con 2-0 el marcador, y a partir de ahí el Barça se vino arriba. Hoy ha sido clave también con su momento cuando ha aparecido con el empate. Yo creo que no se puede decir nada. Si hablamos de circulación de balón, a mí, por ejemplo, Ferran Torres me da muchas más garantías. No tanto en el remate, aunque ahora hablaremos, está en fire. Quiero hablar sobre todo de Lewandowski y Lamine, porque creo que hoy han sido dos jugadores determinantes y han sido los mejores del partido. Me ha gustado Fermín en la posición de media punta. Siempre me gusta Fermín, ¿eh? Yo creo que es un jugador, siempre os lo digo, ¿no? Muy persistente sin balón. Sí que es verdad que también a la vez es un futbolista que con balón tiene criterio, es muy directo, ¿no? Es muy vertical, es un jugador que para esa posición por detrás del punta yo creo que se adapta muy, muy bien, ha tenido ese momento. Yo creo que la posición de media punta es la que mejor se adapta a él, ¿no? En la base sufre un poquito más, quizá, en la distribución del juego con la amplitud del campo, pero sí que es verdad que por detrás del punta, el del campillo, yo creo que se mueve bien entre líneas, conecta bien con Lewandowski, lo prueba, tiene disparo, llega bien de segunda línea. Es importante, porque va a ser importante, ¿no? Con la lesión de Olmo, que va a estar, yo creo que los 3-4 partidos próximos sin jugar, tener a Fermín así de implicado es muy importante. A Gavi, en cambio, no lo veo tan bien. O sea, ya os lo decía el otro día, yo creo... Uy, que me cargo el micrófono. Yo creo que es importante que vaya entrando. Ahora ya yo creo que debe ser titular Gavi. Gavi es un portento, es un talento. Entiendo todo lo de la lesión que os decía el otro día, de la lesión de ligamentos, que bueno, siempre son lesiones que cuestan mucho de recuperar. Pero claro, es que en el sistema de Flick tendrá que encontrar su sitio. Yo creo que puede jugar en muchos sitios. Yo ya os he dicho muchas veces que donde más me gusta es en la media punta, en la posición que juega Fermín. Yo pondría más a Gavi como media punta y Fermín más en la izquierda, porque creo que Fermín se adapta mejor que Gavi a esa posición que lo hemos visto ahí hoy. Aún así, es cierto que en esta posición de falso extremo, ¿no? Gavi pues presiona, te da mucho, con un balón tiene criterio, pero claro, no es desequilibrante. Por ejemplo, hoy en la segunda parte, cuando hemos visto a Balde, que lo ha puesto en esa situación, ¿no? De extremo izquierdo, falso extremo, llamarle como queráis. Balde, que además es un portento físico, con todo el Girona ya cansado en la segunda parte, pues ha generado muchísimo más peligro, porque se adapta mucho mejor a esa posición. Entonces, a Gavi hay que encontrarle la ubicación para que brille en este Barça. Y hay que encontrar la mejor manera de que brille. Con el 4-3-3 o con el cuadrado de Xavi tenía esa posición en el interior que le iba de maravilla. Pues bueno, ahí Flick yo creo que tiene esa responsabilidad, porque talento tiene, es un jugador, estamos hablando de un Golden Boy, estamos hablando de un jugador con criterio con balón, sin balón da muchísimo, aporta yo creo mucho equilibrio al equipo, para todo lo que además necesita este equipo y demanda su entrenador Hansi Flick. Tiene intensidad, hoy he dicho que la presión alta ha sido de las mejores de la temporada, en parte es por él, pero yo creo que tiene que dejarse ver mucho más, tiene más magia en las botas de lo que estamos viendo. Insisto, hasta ahora yo creo que formaba parte de lo normal, por la recuperación de su lesión. Ahora va a tener ya mucha más continuidad en ese tramo final de temporada, y yo creo y aspiro a que sea un jugador completamente decisivo para el equipo, y creo que lo puede ser. Gran partido de Pedri, la verdad, apareciendo por todas las zonas de la medular, o sea, ha sido un espectáculo, clarificando el juego, recuperando, como siempre os digo, en la línea, y muy bien Eric García, hay que decirlo, en el centro del campo. Y muy bien, en esa posición más baja del centro del campo, en el pivote, en el medio centro, llamarle como queráis. Ha movido el balón con mucha rapidez, con mucho criterio, sin complicarse, sin arriesgar en los pases, que a veces este es uno de esos handicaps cuando juega en el centro del campo, pero además manteniendo muy bien la posición, un juego posicional, incluso ha tenido un disparo al palo ahí llegando desde atrás. Los corners siempre aparece.
Creo que ha hecho un grandísimo partido y sigue creciendo. Y sigue dejando atrás esa fama o esa sensación que tenía Eric García constantemente de ser un jugador que con balón bien, pero que sin balón le costaba. Oye, perfecto en la presión, orden, se perfila bien defensivamente, gana duelos. Bueno, otro jugador que ha mejorado, Hansi Flick, igual que Gerard Martín. Con todo el lateral izquierdo largo, porque Gavi se iba por medio, hoy ha dado una exhibición de criterio, de cuándo subir, de cuándo no. Se le nota que está muy integrado con Lewandowski, constantemente le da indicaciones a Gerard Martín, parece que hay buen rollo entre los dos ahí. Ha guardado la marca para que Sigankov no le cogiera la espalda. Se le ha escapado al principio del partido, pero poco más después. Y asistente de ese cuarto gol de Ferran Torres, que hace un remate tremendo. Cada vez está mejor, cada vez tiene más confianza, cada vez escoge mejor el criterio, y su único problema para no ser titular en el Barça se llama Balde, que es aún mejor que él. Y que realmente seguramente es más determinante en ataque, pero es un jugador perfecto para el Barça. O sea, es un jugador que aquí hay lateral para años, ¿no? Yo creo que es un jugador, un descubrimiento, me atrevería a decir, y vamos, un jugador de mucho nivel, ¿no? Además que tiene un físico privilegiado, Gerard Martín. Viene Araujo y Íñigo Martínez bastante mejor que Araujo, que ha estado un poco penalizado en alguna acción. Con Araujo siempre me pasa lo mismo, es un jugador que acaba rectificando sus propias complicaciones, ¿no? Rectifica lo que él genera. Y por eso no es titular en el Barça con Flick, porque en esta defensa no te puedes permitir tener un defensa central como este. Y yo creo que los grandes partidos, Cubarsí y Íñigo, está muy, muy, muy afianzado ese eje central de la defensa, muy por delante de cualquier opción que pueda tener Araujo, que aún así es un jugador de nivel, es un líder, es un jugador que defensivamente es muy sólido, que llega bien en los corners, ha tenido una también remate, pero no tiene la consistencia defensiva con balón muchas veces, ¿no? Las complicaciones que genera él también, cómo desequilibra a su propio equipo con la salida de balón, que no tienen otros jugadores porque tienen más criterio que él, ¿no? Y esto ya no lo vamos a cambiar, Araujo es esto. Otra cosa es que él quiera ser, ¿no? O quiera tener ese perfil en el equipo. Pero bueno, y Koundé bien. Y Chesney, pues tranquilo. Como Chesney está tranquilo, como siempre. Bueno, y me queda por hablar un poco de los jugadores que han salido, porque me ha gustado mucho De Jong, que lo ha puesto en la media punta cuando ha salido, y la verdad es que ha aportado soluciones al equipo en un momento clave en la creación. Después ha vuelto a bajar a la base, donde es su posición habitual, siempre con actitud correcta, ganando duelos, yendo al choque con mucha más seguridad que antes, jugando mucho más rápido entre líneas, ya no conduce tanto. La verdad es que su mejora es una evidencia. Y después Ferran Torres, que la verdad es que lleva unos números impresionantes. Es que sigue marcando. Claro, uno se plantea, ¿no? Viendo las bajas que hay en el equipo, de cara al próximo miércoles, yo pienso, ostras, el mejor 11, a mí me da la sensación, hoy Ferran ha jugado por detrás del punta, ¿no? De Lewandowski en la media punta, sin Olmo, que está lesionado, como sabemos. Hoy ha jugado Fermín, lo ha hecho bien, tal, ¿vale? Pero, ostras, es que seguramente el mejor 11... Ferran sería titular si no está Olmo ahora mismo en la media punta por detrás de Lewandowski. Puedo entender que en la cabeza de Hansi Flick él piense, bueno ya, pero así tengo un recurso, ¿no? Un revulsivo en la segunda parte que tiene gol, que además físicamente es un toro y me puede hacer faena, ¿no? Me puede hacer trabajo. Puedo entenderlo. Y el fútbol no solamente son el inicio, sino que se tiene que interpretar los partidos a nivel técnico durante los 90 minutos. Lo puedo entender, ¿no? Pero si me preguntáis a día de hoy, media punta titular si no está Olmo, por estado de forma de todos, de las otras opciones, yo diría Ferran. Yo diría Ferran Torres, porque además se entiende bien con Lewandowski. Son competencia, entre comillas, ¿no? Por posición la de 9, pero después a la vez son adaptables. Y realmente veremos qué hace, ¿no? Creo que lo pondrá en el banquillo, pero también esto le tiene que quemar un poco a Ferran, ¿no? Que marca goles ya siendo titular, suplente de todas, ¿no? Con pocos minutos es una rentabilidad impresionante. Yo creo que esto también hay que reflexionar, ¿no? Porque está pidiendo a gritos ser más protagonista de inicio, que al final un jugador quiere ser titular en los equipos que juega, como es normal, ¿no? Y bueno, ha jugado Balde, que ha salido con mucha fuerza, como hemos dicho, ha tenido incluso una que ha sido un poco chupón ahí, pero ha tenido una que casi marca, Cubarsí, Pablo Torre, que ha vuelto a jugar, bueno, el Barça que va muy bien. Realmente no se puede decir lo contrario. Ha descansado Rafinha, que esto era importante hoy también, que fuera fresco para el partido ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles por una plaza en la final, 4-4 en la ida, recordemos, y quien gane pues se planta en la final. Ansu sigue sin jugar, que bueno, que yo sigo diciendo que podría intentar ahí, no sé, algún día dar algunos minutos, ¿no? En partidos como este, que ya iban 3-4-1, pues intentar por ahí, yo creo que mejorar un poco también el estado anímico del chaval y también yo creo que hasta la situación del club. Pero bueno, no se puede decir mucho más. Yo creo que he sido claro al respecto. También en la jugada polémica del partido, el Barça va como un avión.
impresiona, la verdad. Yo creo que impresiona. Ahora mismo clasificación de la Liga, pues el Barça está líder con 66 puntos, 63 tiene el Madrid, más el goal average. El Barça tiene la ventaja además del goal average, que es un detalle importante y perjudicial para el Madrid. El Atlético se queda ya con 57, 9 puntos por debajo del Barça. Yo creo que ya se acabó sus opciones para la Liga definitivamente, si es que aún las tenía antes de iniciar esta jornada. Athletic Club queda ahora aquí con 53, está jugando ahora mismo contra el Villarreal. Próximos partidos, el Barça juega contra el Betis y el Madrid contra el Valencia. Y vamos a repasar un poco calendario del Barça, como siempre hacemos, porque para si nos situamos. Ahora que toca Copa del Rey, Atlético-Barça. Creo que el Barça ha solventado bien estos dos encuentros ante Osasuna y Girona a nivel de desgaste, que era importante, ¿no? Sabiendo que íbamos a disputar tantos partidos en un lapso de tiempo tan pequeño, ¿no? Y que el desgaste podía ser. Yo creo que el equipo ha sido muy superior, se ha regulado. Yo creo que lo han hecho bien. Tengo la sensación de que no va a pasar factura. Veremos. El sábado juega contra el Betis a las 9. Después, miércoles, Barça-Borussia Dortmund. Leganés-Barça a las 9 también el sábado 12. Dortmund-Barça, martes 15. Y después, ya viene el Celta a las 4:15. Y por ahí yo creo que estaremos en las semis la siguiente semana y después Mallorca entre semana. Bueno, lo que siempre decimos, otra más. El Barça va viento en popa y a esperar. El miércoles después del partido lo comentamos en uno de los momentos clave. Yo soy muy optimista, muy optimista. Creo que el Barça es superior al Atlético, pero también es igual de cierto que jugar contra el Atlético de Madrid siempre es incómodo, siempre. El último enfrentamiento fue impresionante. El Atlético va a ir con el cuchillo entre los dientes, no lo siguiente, porque solo le queda la Copa del Rey, en una temporada que yo creo que han estado muy bien, que han competido muy bien, que el Cholo ha estado acertado en la mayoría de sus decisiones, en el estilo, en cómo ha ido jugando el Atlético, pero a la vez están en el mismo punto de siempre, ¿no? Un pasito, un puntito por debajo de Barça y de Madrid. Y veremos qué pasa, porque podemos estar también a expensas de una final de la Copa entre Barça y Madrid. Entonces esa es otra, ¿no? Esa es otra que también debemos de exponernos a lo que viene, que va a ser, vamos, taquicárdico. Pero lo vamos a disfrutar, como siempre digo. Ganaremos títulos o no, pero el Barça compite al 100% y con la cabeza bien alta. Cuidaros mucho, un abrazo para todos. Gracias por estar ahí.